Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Por fin empezamos a ver bastante movimiento en el precio de Bitcoin y como veis parece ser que la estructura ha conseguido romper el equilibrio a la baja. En los análisis de estos últimos días comentábamos cómo el precio rechazó la resistencia de los 43.240, pequeña muestra de debilidad que observamos en el gráfico y luego con un posterior reingreso y consolidación otra vez dentro de la estructura. Y una de las cosas más importantes que identificábamos en los análisis era el cambio de contexto respecto al movimiento alcista que tuvimos aquí, ya que recordaréis que teníamos compras sobre la zona del VWAP semanal y tras este reingreso, como veis el precio fue cayendo, incluso llegó a perder el soporte de la zona del VWAP semanal y luego posteriormente este mismo VWAP estuvo actuando como una resistencia. Además identificamos aquí un rechazo importante, aquí también otro rechazo importante y en este intento de ruptura terminó también rechazando. Como veis ha actuado como una resistencia en todo momento, hasta que finalmente la zona de soporte ha terminado cediendo, pero no solo la zona de soporte que teníamos aquí en torno a los 42.400, que era al final una zona de soporte más temporal dentro de la propia estructura, ya que lo importante es que el precio ha conseguido romper los 41.760. Cuidado porque como hemos comentado en vídeos anteriores, esto nos está indicando un control sobre el precio por parte de los vendedores. Ya desde hace bastantes vídeos comentábamos las muestras de debilidad que estábamos observando en el gráfico. Sobre todo las más importantes fueron este rechazo a la zona de los 47.200, que era un nivel clave que teníamos aquí marcado. También el posterior reingreso agresivo en la estructura y la posterior consolidación. Una consolidación que no nos daba siquiera un rebote de consolidación sobre la resistencia. Veamos cómo el tiempo pasaba y el precio continuaba lateralizando, aceptando estos precios. Y finalmente esto podría ser una redistribución que pueda iniciar una ruptura más agresiva de los soportes que tiene por delante el precio. Como os comento, a nivel operativo estamos viendo una ruptura importante, sobre todo por el cambio de control del precio. Recordemos que este soporte de los 41.800 fue un soporte muy fuerte y que el precio lo haya conseguido romper es una muestra de debilidad también muy importante. Eso sí, recordemos que a nivel operativo ahora estaríamos esperando una consolidación para poder valorar algún tipo de operativa. Por desgracia, esta estructura no ha tenido un movimiento de sacudida. Esto lo podríamos haber considerado, pero no nos daba el mínimo en las fases. Yo creo que más bien esto fue el fallo estructural, demostrando debilidad, sobre todo en la zona del VWAP semanal. Y ahora lo que nos quedaría es ver si termina consolidando esta ruptura para poder valorar shorts con el principal objetivo de alcanzar la parte baja de la estructura, los 40.290 aproximadamente. Eso sí, como veis, el indicador de Fibonacci terminó proyectando varios objetivos en este movimiento bajista. Yo pude ver cómo se iba desarrollando el precio durante este tiempo y finalmente ha alcanzado los dos objetivos que estaba proyectando. Teníamos el 1618 sobre los 41.750 y luego el 2618 sobre los 41.048 aproximadamente. Además, como veis, en el indicador de señales tenemos aquí alguna divergencia ya y una compra fuerte, por lo que serían aún más motivos para ir sacando beneficios en estos take profits, en estos objetivos que teníamos en mente. Ya en vídeos anteriores comenté una pequeña pista sobre estos indicadores, la vuelvo a repetir por si no visteis ese vídeo, pero pronto vamos a anunciar algo muy importante donde se podrá conseguir acceso a estos indicadores. Y un pequeño adelanto que os daba era que para eso uno de los requisitos será ser afiliado nuestro en Binex. Además, actualmente hay una promoción activa de staking muy interesante. Os dejo toda la información en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Pronto anunciaremos más cosas, pero todavía queda probablemente alguna semana más. Entonces, a nivel operativo esperaríamos sobre todo a ver si llegamos a tener ese test de consolidación y luego lo más importante estaría en el gráfico de 4 horas. En el gráfico de 4 horas vemos como el indicador está proyectando la zona del 1618 como un objetivo interesante, los 40.200, como veis además está prácticamente en la zona de lo que es el soporte de la estructura operativa del gráfico de 4 horas. Esto sobre todo nos sirve también para la operativa de 1 hora. Pero la clave está si llegamos a perder este soporte de los 40.300. Porque en caso de terminar viendo una ruptura y posterior test de consolidación, el precio podría iniciar un movimiento de corrección aún mayor, iniciando un movimiento de continuación bajista que pueda llevar al precio a niveles operativos más bajos. Mirad qué vacíos de liquidez tenemos por aquí todavía y
también durante todo este movimiento alcista probablemente se ha acumulado mucha liquidez por parte de los long en estos niveles. Cuidado con caer en FOMO y con sobreapalancarte, porque esto es lo típico que de repente empiezan a liquidar posiciones y Bitcoin pega un mechazo bestial. Y ahí todo el que estaba apalancado se acaba yendo fuera. Y os recuerdo porque lo hemos comentado en vídeos anteriores. Si finalmente tenemos la confirmación de la distribución sobre estos niveles e inicia un movimiento de corrección de todo este impulso, recordemos que la tendencia de medio largo plazo sigue siendo alcista y que por lo tanto si tenemos una corrección y has estado valorando compras sobre esta zona, lo más lógico es que puedas valorar compras también cuando el precio caiga. Estas son las oportunidades operativas que se dan en los bull run. Cuando tenemos un mercado alcista, lo que hay que hacer es comprar en los retrocesos. Entonces espero que se use un poco la lógica si llegamos a tener esa corrección, porque sé que hay mucha gente que está esperando oportunidades de compra y cuando llegan luego no hacen lo que deberían hacer porque las emociones le pueden. Entonces, si tú estás valorando compras sobre estos niveles y el precio cae, puedes valorar compras en niveles operativos más bajos y además no buscando, sino es que tendrías más seguridad a nivel operativo también, porque ya no estarías comprando en el máximo, estarías entrando con la seguridad de que muchos ya se han ido por el camino. Luego, otra cosa que también me sorprende mucho, que ya hay gente diciendo que los ETFs han sido un fracaso, mira el precio cómo cae, todos esperaban el pumpeo masivo de aquí a la luna. Yo creo que el impacto de los ETFs lo vamos a ver a largo plazo. Porque al final, a corto plazo, todos sabíamos que se iban a terminar aprobando los ETFs en algún momento. Y probablemente esto ya lo ha descontado en el mercado. Todos sabemos que Bitcoin tiende a subir de forma muy agresiva, pero mirad la agresividad que ha llevado Bitcoin en estos últimos meses. Solo freno aquí un poquito, pero incluso así, esto es una acumulación agresiva. Mirad cómo no vino ni a sacudir zona de mínimos. Entonces no tengamos ni mucho FOMO cuando las cosas están bien, ni mucho miedo cuando las cosas no están tan bien. Estoy seguro que muchos de vosotros, si veis una corrección en Bitcoin, sabréis interpretar correctamente la situación. Pero yo, por si acaso, me gusta recordar las cosas, para intentar traer un poco de sentido común a lo que es el mercado. También en el análisis de hoy me gustaría revisar algunos mapas de liquidaciones, pero de time frame más alto, sobre todo este gráfico diario. Como veis, aquí tenemos liquidez de 25x hasta 5x cargado, esto es más para swing, y como veis tenemos dos zonas que están especialmente cargadas de liquidez por parte de los long, los 39.680 y luego a partir de los 35.500 prácticamente hasta los 33.630. En una corrección lo lógico es que viniesen a liquidar todas estas posiciones. Así que en caso de confirmar una distribución, estos podrían ser objetivos muy interesantes para la corrección. Incluso os diría que hasta para una acumulación esta primera zona también es importante, porque el precio podría venir aquí a buscar liquidez, que aprovechen las liquidaciones como contrapartida y que rápidamente vuelvan a subir. Esto también podría pasar. Así que esta zona también tenedla muy en cuenta en el análisis. Ahora vamos a revisar los mapas de liquidaciones que siempre revisamos, que por cierto os recuerdo que tenéis en la descripción del vídeo el enlace a todas estas herramientas. Y bueno, como veis se han llevado toda la liquidez que había en esta zona por parte de los long, absolutamente todo. Había mucha liquidez en estos 41.330 y se lo han llevado. Y mirad qué casualidad como siempre. Terminan de buscar todas las liquidaciones y el precio de repente frena. Esto lo hemos visto también hace poco. Mirad qué casualidad en este otro movimiento de aquí también. Spoiler, no creo que sea casualidad. Hemos visto también cómo los bots de alta frecuencia estaban vendiendo de forma agresiva para llevarse todas estas liquidaciones. Como veis, el indicador de tendencia estuvo marcando tendencia -3. Lo sigue marcando de momento también. Y vemos cómo todavía queda liquidez, pero ya en niveles operativos más bajos, en otro clúster, en torno a los 40.188. Por parte de los shorts se ha empezado a cargar un poquito esta zona, pero donde seguimos viendo más liquidez es en los 44.120. De hecho, es que esta liquidez de 100x se ha quedado aquí y esto sí que es bastante extraño. Cuidado no tengamos una recuperación en V agresiva, porque en caso de ver esto el contexto cambia y mucho. Y cuando digo mucho es que cambia totalmente, porque esto podría ser un movimiento de sacudida y nos tendría que sesgar al alza. Pero bueno, de momento no es el contexto que estamos observando, simplemente lo comento por si llegamos a tener que hacer algún ajuste en el análisis. Pero bueno, eso ya quedará para próximos vídeos. Pero me
resulta extraño que no se hayan llevado esta liquidez, porque normalmente lo que hubiesen hecho habría sido este movimiento llegar hasta aquí y luego ya desplomar. Es lo habitual, pero bueno, ya sabéis que al final esto es el mercado y no siempre va a hacer lo que nosotros queramos. También se llevaron esta liquidez que había en los 42.000, como veis por aquí de momento poca cosa por parte de 50X, y bueno, de 25X, pues qué decir, se han llevado todo el clúster, milimétrico, terminan de limpiar y el precio frena un poco más, pues nada. Por parte de los shorts seguimos viendo mucha liquidez en torno a los 44.150, vemos cómo han entrado compras a partir de los 40.750 a intentar defender al precio, también vemos bastantes compras en los 40.500, aquí la situación no ha cambiado a pesar del movimiento bajista, y en The Kingfisher seguimos viendo cómo hay más liquidez por parte de los short, en la misma zona que en los últimos días, en los 45.500. También están dejando esto por aquí. De hecho, le han metido alguna exchange más ahora, o al menos a mí me parece. Creo que aquí antes había uno menos, ahora estamos viendo más información. En los CVDs, ¿qué podemos observar? Pues yo veo un detonante bastante claro desde mi punto de vista. Bitfinex y Kraken vendieron spot de forma muy agresiva. OKX luego durante todo el movimiento bajista estuvo vendiendo muchísimo spot. Bitget se unió a las ventas pero casi en la zona del mínimo. De hecho yo os diría que vemos ventas bastante coordinadas entre OKX, Bitfinex y Kraken. Y Binance metiendo una venta ya en este último tirón bajista. Mirad cómo se ha disparado la actividad de las ballenas. Este movimiento me está oliendo un poquillo raro, la verdad. Aquí todavía tenemos un setup que no podemos desechar tampoco, ¿eh? Sobre todo para el gráfico de una hora, aunque ahora mismo estemos en 4 horas, creo que se va a ver mejor aquí. Si tenemos un reingreso agresivo y una consolidación, que sería la recuperación en V que hemos comentado anteriormente, en este caso sí que se pueden estar valorando compras. Porque en este contexto podríamos tener un fallo estructural en la estructura del gráfico de 4 horas acompañado de lo que es la estructura del gráfico de una hora. Todo depende de esta visita a lo que es las zonas de soporte, estos 41.500 y estos 41.770. Dependiendo de cómo reaccione el precio a esta zona es donde tendremos esa intención y sabremos qué setup podremos llegar a operar o no. Importante, como os digo, ver la reacción del precio sobre estos niveles, porque ya os digo que estoy viendo algunas cosas que me parecen bastante extrañas, la verdad. Y bueno, luego ya en los mapas de corto plazo vemos también más liquidez por parte de los short. Tenemos aquí un pico importante en los 41.515, en los 41.745 y en los 41.930, y luego aquí desde los 42.700 hasta los 43.070.